Hola, mi nombre es Marcela Adriana Abril y bienvenidos a Integración y Bienestar. En esta ocasión vamos a hablar del mal karma persigue a los psicópatas narcisistas hasta que los alcanza. Entonces, vamos a hablar de un estudio reciente, clínico, del diagnóstico narcisista de personalidad y del diagnóstico antisocial de personalidad. Los psicópatas narcisistas, especialmente los psicópatas, experimentan un desorden de ansiedad. Están siempre sobrereactivos, hipervigilantes, llenos de miedo. Ellos bloquean este miedo a través de esa violencia y de esa rabia, de la rabia contenida. Se dan cuenta siempre del daño que hacen, es decir, están conscientes, pero ellos solo sobreviven haciendo daño. Esa es parte de su más profundo aprendizaje. Este está basado en un estudio donde dice que la parte del cerebro que se llama la amígdala se afecta porque esta parte es la responsable de sentir miedo y ansiedad en las ocasiones que como ser humano pues todos estamos expuestos. La amígdala, en el caso de las personas con trastorno antisocial, que son los psicópatas, está menos activa. Es una disfunción provocada por su extrema reactividad, la cual ellos no reconocen. Es decir, mientras ellos menos reconozcan ese estado y tengan conciencia de ese estado de su ser en donde ellos tienen esa reactividad e impulsividad que canalizan con el odio y la violencia, esto va haciendo que la amígdala esté cada vez menos activa. Entonces ellos tienen un estado alterado constante en su mente. Entonces, basado en este estudio, no esperes nada bueno de ellos, porque nunca recibirás nada. Ellos tienen una condición médica alterada, provocada y deliberadamente alimentada por ellos mismos en su deseo de venganza y agresión a todo lo que les rodea, inflamando su grandiosidad en todo escenario. Son seres fragmentados, sin una conciencia de su estado del ser. Carecen de entendimiento y de comprensión y de autorregulación emocional. No busques amarlos, cambiarlos, sanarlos, entenderlos, alimentándolos así a través de tu compasión y de tu empatía, en esos comportamientos que ellos ya tienen internalizados y que están profundamente cimentados, pero en el odio y la destrucción. Ellos tienen una disfunción mental, lo cual los lleva a que tengan una disfunción social consigo mismos y con las parejas con las que interactúan. No tienen remordimientos, son impulsivos y no sienten culpa. No tienen alma, llámese alma a la capacidad de sentir y de pensar en forma congruente con respecto al ambiente en relación a la especie humana. Eso quiere decir que no están en sincronía con esa conducta propia de un ser humano, ni por lo tanto con el ecosistema con el cual ellos interactúan. Y el impacto que estos seres tienen en tu vida es profundo. El impacto que ellos tienen, estos criminales tienen en ti, te deja sin fuerzas y con una percepción alterada de ti mismo por un largo tiempo. Sus rasgos psicopáticos dominan su personalidad. Hay 3 dimensiones. Primero, con ellos mismos y con las personas cercanas, son chocantes, déspotas y actúan socialmente de forma impulsiva y sin límites. No temen a la autoridad, ellos se sienten la autoridad. Ellos no tienen
control sobre su ego. Su ego está agrandado, ¿sí? Y no lo pueden controlar. Y sobre estas características tienen una inhabilidad propia ya cimentada en su estado mental de resistirse al engaño y a la manipulación. Es decir, ellos, en lugar de autogestionar todas estas emociones conjuntadas en su estado mental, ellos, en lugar de trabajar con estas, ellos se dejan ir al odio, a la destrucción, a la venganza, a las historias manufacturadas conforme a ese ego agrandado que es lo único que los ancla a ellos mismos como una percepción de sí mismos, considerando que esta percepción agrandada de su ego es su mecanismo de defensa de todo eso que ellos sienten, de toda esa violencia contenida. Entonces, ¿qué pasa? Su inhabilidad de controlarse y dejarse ir para ejecutar con rabia, con odio, con violencia, con manipulación, con alteración de la realidad, porque ellos no perciben la realidad como es, carecen de ese filtro consciente que le da a la especie humana la identidad de ser un ser analítico y racional. Eso hace que ellos no tengan amistades verdaderas. Entonces, quieren ellos controlarte a ti en todo momento. Quieren ellos, a través de ti, ejercer ese control que no tienen en ellos mismos por la situación clínica explicada anteriormente. Entonces, tratan de controlar tus amistades, escogiendo tu vida, tus ropas, tu comida, cómo debes de actuar, comportarte, hablar, etcétera, anulándote, alienándote y castigándote, porque tú eres inferior y no mereces ni compasión ni un buen trato de ninguna especie. Buscan tu dinero, tu casa, tus contactos, engañándote en una fantasía manufacturada para ti donde tú sientes que finalmente has encontrado a la persona que compartirá tu vida para expandirte en lo que es la existencia. Pero todo lo contrario a esto, ellos se apropian de tu identidad y se engalanan con tus logros. Se creen que son lo que no son. Por ejemplo, las personas a muchas de las personas que se exponen en redes sociales diciendo que tienen grandes títulos profesionales, etcétera, y un gran currículum, eso es fabricado, es falso. No estudiaron donde ellos dicen que estudiaron, y es más, ni siquiera estudiaron. Todo lo que tienen, lo tienen por una manipulación y coerción que hacen de las víctimas que caen en sus redes. Entonces, son depredadores intraespecie. Algunos son pedófilos con parafilias muy específicas. Yo ya tengo videos hablando de la sexualidad perversa y enferma de estas personas. Su sexualidad es perversa y promiscua, fuera de toda regla. Son problemáticos y este comportamiento detrimental es lo que afecta biológicamente a su amígdala, a su parte del cerebro que regula esas emociones de miedo y de odio. Entonces, cada vez que ellos actúan en rabia, en odio, en venganza, en apropiarse de tus cosas, golpeando, destruyendo a su paso, cada vez que ellos hacen eso, ellos mismos están cayendo en esa diagnóstico clínico donde se les decreta como enfermos mentales con un desorden de personalidad, y esto cada vez va haciendo que su existencia se vaya constriñendo, se vuelven inhábiles socialmente y cada vez más agresivos porque ellos no entienden el por qué finalmente se quedan solos o se van quedando
de aislados. ¿Cómo nadie reconoce sus logros? ¿Cómo nadie está ahí para alentarlos y compartir su grandiosa existencia? Este es un comportamiento de autocastigo hacia ellos por esa rabia contenida que ellos ya no saben ni siquiera detectar. Ese es el karma que los persigue. Ese es su karma. Así que observando todo esto desde el punto de vista de tu vida, aléjate calmadamente y observarás en ellos un detrimento social, mental y personal. Ellos tienen una prueba de la realidad alterada, es decir, perciben la realidad de una forma que no es la realidad, falsificando la realidad. Y esta tendencia constante en su vida hace que ellos ya no vayan funcionando cognitivamente bien. Entonces, ellos van a ir reduciendo a lo largo de su existencia esa autoeficacia que al principio los colocó arriba de, según ellos, la escalera social. Porque el detrimento de su persona, ¿sí?, en base a este comportamiento ya ha afectado su mente de forma profunda. Entonces ellos, a través del tiempo, se dan cuenta que ya no pueden obtener lo que ellos desean como antes. Este detrimento cognitivo es producto de ese trastorno antisocial donde ellos, a través de la violencia y de la manipulación y de la difamación, de la triangulación y de todo lo que signifique para ellos un control, les afecta y no saben que es autopunitivo. O sea, ese es su karma, el que se les regresa de una forma real y verdadera. Entonces, el psicópata te ve a ti como su mascota de menos, pero te ve a ti como un insecto a ser pisado y te tratará de aplastar, matar o domesticar. Pero esto le causa al psicópata ir detrimentando esa biología cerebral hasta que él ya no puede funcionar como al principio. Ellos carecen de entendimiento y comprensión de sí mismos y de su alrededor. Y esto lo harán a un lado. O sea, el conocimiento y el querer entender poco a poco lo van haciendo a un lado y solamente quedará un cascarón que actúa en base a impulsos y a un detrimento cognitivo en donde la realidad es falsificada por ellos. Entonces, aquí tu vida, tu existencia es lo más importante. Los psicópatas con el tiempo van perdiendo credibilidad y capacidades en todas las áreas. En lo sexual, en los negocios, físicamente, lógicamente van envejeciendo de forma irreversible. Todas sus armas para controlar y manipular se vuelven en contra de él de forma irremediable. Los que antes se sentían intimidados por ese psicópata o los que antes lo admiraban por sus grandes logros, aquí entre nos, fueron logros en base a el sacrificio de otros. Esos logros robados ahora se ríen de ellos, se burlan de ellos. Esto no lo soportarán y continuarán falsificando esa realidad, detrimentando la parte de su cerebro que los hará no funcionales cognitivamente. Y entonces querrán ellos amenazarte, acosarte, controlarte, difamarte, crear historias falsas, hilar historias haciéndose las víctimas. Y esto porque poco a poco ellos ven que ese control que ellos creían tener ya no lo tienen. Entonces, las tres dimensiones es lo social, lo personal, ¿sí? Y lo racional, lo cognitivo, lo que ellos en su mente se va viendo afectado a través de su comportamiento psicopático. Entonces, son seres mal adaptados,
funcionalmente impares a la realidad, socialmente aislados. Y esto es un desorden que va en desarrollo constante. Su carisma superficial va desapareciendo, ya no es real. Y esto está cimentado en el manual de SM5, en la sección 3, ¿sí? Donde hay una falsa percepción de estas personas con ellos mismos y su ambiente. Esto les va causando el que ellos se vayan apartando y sean cada vez más antisociales. Y ellos a lo largo del tiempo ya no van a encontrar satisfacción con nada y con nadie. Su vida es oscura y gris. El sexo va en detrimento, no importa lo que aparenten. A la mera hora ya no dan el ancho en ninguna forma. ¿Sí? Esto provocará que te agredan a ti y que a ti te hagan sentir culpable, fea, inútil o si eres varón, acuérdense que cuando digo él es ella y cuando digo ella es él, y te harán a ti sentir esa responsabilidad o culpa de que ellos ya no se satisfacen. Pero mientras más viejos sean, esto será más evidente. Por eso, aléjate de ellos. ¿Qué pasa si tú sigues? Vas a ir desarrollando ocultamente en tu ser una aversión a la relación sexual con el psicópata o la psicópata. Finalmente, te va a terminar dando asco estar con estas personas. ¿Por qué querrías tú sacrificarte por un ser tan dañado psicológicamente? Es hora de que tú hoy tomes acciones al respecto. Contáctame, sal de esa pesadilla, recupera tu vida. El síndrome de estrés postraumático complejo, después de que tú has estado con un psicópata, te incapacitará en todas las áreas de tu vida si tú no tomas esta terapia, que está avalada por muchas personas que han confiado en mí para recuperar y sanar su vida de una vez por todas. Es hora de sanar. Es poner un hasta aquí a tu sufrimiento. Es salir de la depresión y de la ansiedad y de esa hipervigilancia adquirida porque no es tuya. Esa les pertenece a esos seres que tienen ese trastorno mental. Recupera tu vida. Vive con alegría y con propósito. Yo te digo cómo. Yo te voy guiando paso a paso, ¿sí? Para que conectes con tu existencia y la honres. Honra tu existencia. Contáctame. Dejo mi enlace al final del video, en la pantalla final, en la tarjeta, en el primer comentario del chat y del superchat. No esperes más. Contáctame. Y como siempre les digo, mucho amor y luz.